Hola compañeros y profesora, muy buenas tardes. El día de hoy a mi equipo y a mí nos corresponde hablar sobre el video 9 que trata del siglo XVII, que fue un siglo lleno de revoluciones e inventos que cambiaron por completo la vida del ser humano. A continuación, más detalladamente les contaré sobre este siglo. En el siglo XVII habían 55 millones de cazadores-recolectores viviendo en un territorio que se extendía en un tercio del planeta. En el Nuevo Mundo habían alrededor de 60 nativoamericanos por cada colono. Era una guerra. Hacían juicios, creían que el diablo era aliado con los indios y el frenesí de la cacería de brujas se apoderó del oeste durante casi 300 años. 45.000 personas fueron asesinadas y el 80% eran mujeres. Salem fue uno de los últimos pueblos en tener cacerías de brujas. La era del miedo y de la superstición estaba acabando. En Salem hubo más de 100 personas acusadas de brujería, incluida una niña de 4 años. Hubo 20 ejecuciones y 14 años después, un adolescente se retractó de su testimonio afirmando que Satanás la había engañado. La cacería por ganancias comenzaba en la jungla y se le abrió paso a una nueva generación de colonizadores en busca de recursos naturales de la tierra. En Siberia, las cenizas de los volcanes bloquearon el sol, lo cual enfrió la tierra y fue el clima más frío en 10.000 años. Por ello, querían usar la piel para mantenerse calientes, pero también porque era una clara demostración de su posición social. Por ello, la piel era un valor 4 veces más alto que el oro. Los pioneros se enfrentaban a culturas antiguas y conquistaban nuevas tierras. La ventaja se las daba el arma de fuego, que fue inventada en China y desarrollada en Europa. La producción se disparó en un 10.000%. Su velocidad era de 100.000 km por hora y era 7 veces más rápida que una flecha. La jungla estaba siendo domada, los cazadores-recolectores fueron desplazados y fue un conflicto que se llevó a cabo al otro lado del mundo. James Cook era el explorador más grande de la humanidad. Este hizo el mapa de Australia, Nueva Zelanda, Océano Pacífico y las Américas y descubrió más territorio que cualquier otro explorador. Tuvo que hacer 3 viajes para poder terminarlo. La barrera de coral es la estructura viva más grande del mundo y la única que se puede ver desde el espacio. El comercio de pieles se abre en 2 continentes. Rusia se apodera de Siberia y Alaska y se cuadruplica en tamaño. En Norteamérica, el comercio de pieles abrió la jungla y los comerciantes holandeses establecieron un puerto para enviar pieles a Europa. 80.000 pieles anuales que equivalen a 48 millones de dólares actuales. Crearon una nueva capital comercial que era Nueva York. Los recursos del mundo natural impulsaron una nueva era del comercio, las pieles, el azúcar, el café, el té y el tabaco. Y transportar todo esto era un trabajo mortal, porque eran mares inexplorados, y 1 de cada 5 viajes terminaban en una catástrofe. John Flamsteed fue un astrónomo que descubrió las claves del comercio global y también de la exploración, al construir el Mirror Arc, que era un telescopio que se movía por un sistema de engranaje de presión y que medía el ángulo de las estrellas. La humanidad entra en una nueva era. Se descubren organismos unicelulares, los secretos del latido del corazón y por primera vez se entiende la gravedad y también se entiende que la Tierra gira alrededor del Sol. Él le dio una marca única a cada estrella, hizo 28.000 mediciones registrando sus posiciones exactas y triplicó el número de estrellas conocidas a casi 3.000. Fue el mayor descubrimiento en la navegación desde la brújula. Benjamin Franklin llevó la revolución científica a Estados Unidos. Fue el innovador intérprete y el primer cazatormentas de Estados Unidos. También fue el primer estadounidense que hizo que la ciencia fuera palpable y tangible, debido a la forma en que hablaba, se expresaba y escribía sobre esta. Desde el comienzo de la humanidad le hemos temido al rayo. Mundialmente, 16 millones de tormentas anuales matan a 24.000 personas.
porque cada descarga tiene una tonelada de dinamita. Franklin ayudó a develar una de las clases para el futuro de la humanidad, el rayo como la electricidad. Benjamin Franklin, aparte de ser un periodista y un innovador, también era político y participó en la Declaración de la Independencia, ya que él también la firmó. O electrocutarlo. La humanidad se impulsa en su curiosidad para explicar lo desconocido. Benjamin Franklin buscaba develar los secretos del rayo. Desde las nubes había electricidad estática. Verán que emerge abundantemente de la llave en cuanto acercan los nudillos. La primera prueba de que el rayo es electricidad. Él veía el mundo de otra forma, quería explicaciones que fueran racionales y lógicas y que no se le atribuyeran a fuerzas sobrenaturales. ¡Ve subiendo ahora mismo! Franklin convirtió su descubrimiento en un invento práctico. El primer pararrayos del mundo. Su diseño salva vidas y casi no se ha cambiado hasta hoy. Recibe hasta corrientes de aire electrificado e identifica las cargas negativas y positivas. Un experimento que ayudó a descubrir un nuevo poder que transformaría nuestras vidas. El nacimiento del mundo eléctrico. Veinte años tras el experimento de Franklin, otro tipo de revolución sacude a Estados Unidos, que fue una rebelión aislada en un almacén de madera en Nueva Inglaterra y que se convertiría en una nueva guerra. En 1772, New Hampshire hizo su fortuna con el más viejo recurso de la humanidad, que es la madera. Los extensos bosques ahora eran su principal fuente de ganancias, casi 385 millones de hectáreas y más de 55.000 millones de árboles. Los bienes del Nuevo Mundo equivalían a más de 4.000 millones de dólares para Gran Bretaña. Pero los colonos protestaban por los altos impuestos. Esto provocó un enfrentamiento contra los soldados británicos, lo cual dejó 5 civiles muertos, y a esto se le llamó la masacre de Boston. Aparte, la mejor madera del país estaba prohibida para los colonos, y por esto, a través de todo Estados Unidos, el espíritu de rebelión estaba ya por transformar el futuro de toda la humanidad. En Boston, los rebeldes destruyen un equivalente a 1 millón de té, que fue uno de los más famosos actos de resistencia en la historia de Estados Unidos. En el 75, hombres comunes y patriotas se defienden del ejército más poderoso del mundo. Los británicos tienen órdenes de arrestar a los líderes rebeldes y también a confiscar sus armas, y el futuro de 13 colonias estaban en juego. Ya la guerra de la independencia había llegado. Cuando la humanidad prueba la libertad, desarrolla un apetito y quieren poder usar esa libertad para construir sus propias vidas. El 4 de julio de 1776, en Pensilvania, se da el segundo Congreso de la Independencia, la cual fue editada por el científico, ahora político, Benjamin Franklin, el cual proclamaba que las 13 colonias que estaban en peligro ya eran libres e independientes de Gran Bretaña.
Bueno, nosotros concluimos que en nuestros antepasados siempre existieron las guerras, ya fuera por comida, madera, riquezas, independencias, pero a medida que fuimos evolucionando, fuimos entendiendo también que habían otras maneras de solucionar esos conflictos. Y aunque ahora también el ser humano trate de resolver las cosas con protestas, no se ve ya tanto la guerra a como se veía antes. También que a lo largo de la historia se ha podido ver cómo la labor de los conquistadores, científicos e historiadores han influido grandemente en la transformación global de la sociedad, permitiéndonos llegar a los inventos y a toda la tecnología que tenemos hoy en día, la cual en sus inicios fue un pilar fundamental en la historia de nuestra humanidad. También sacamos de esto que este siglo fue marcado por las grandes crisis, revoluciones, inventos y transformaciones que lo convirtieron en una época de retroceso en Europa, ya que la evolución global de la economía y la población fue negativa y también la producción agraria padeció sucesivas crisis. Por último, este siglo es el último que forma parte completa de la Edad Moderna, el cual estuvo caracterizado por el movimiento artístico, la revolución científica y los mayores conflictos militares como la Guerra de los 30 años, la Guerra Turca, y este siglo es conocido como el siglo del Barroco. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego.